Les va. Saludamos. Todavía no entró nadie. Hoy era la clase de devolución de trabajos. Vamos a esperar un cachito porque supongo que el cambio de aula va a desorientar un poco a la gente. Esto es una vieja táctica que implementamos en la facultad para que todo el mundo circule confundido. Es una operación ideológica. Sí, porque la nota del trabajo es aprobado o no aprobado, no tiene, digamos, como sería una escala más progresiva. Acá somos terminantes, o sí o no. No hay medias tintas. ¿Qué es eso de un 7 o un 8? No, o sí o no, si no la cosa no anda. Entramos en un lenguaje ambiguo. No entra nadie. Esto es el único día que funciona. Hoy justo que todo anda, no entra nadie. El amor es así. Toda América Latina no. El amor es así. Cuando logré cambiar, ya no me querías más. Bueno, acá está saludando a la gente, pero no aparecen. Bueno. Bueno, pero alguien acá no hay nadie. Hay gente que va ingresando. Hola. Los que quieran pueden ingresar al Meet. Así podemos dialogar de una manera más amable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hubo algo que me causó cierta gracia en la corrección de los trabajos, que fue una especie de test de atención hacia mí. Hay grupos que mandaron un trabajo por miembro del grupo. Entonces yo decía, pero esto yo ya lo leí. Se están copiando. Bribones, empezaba a gritar. Polizones. ¿Cómo es esto? Gendarmería. Vaya y reprima. Y después decía, pero ¿cómo es esto? Bueno, así que está bien. Ya aprendí que el año que viene tengo que poner claramente que manden un trabajo por grupo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nadie pidió entrar al mito? Ahí estamos, vamos, carajo, Argentina. Nos estamos preparando para el Mundial y eso es lo único que importa. Así que vamos a hacer una oración conjunta, nos vamos a tomar de las manos. Y vamos a rezarle a la escaloneta. Esperamos un ratito más porque el cambio de aula debe haber gente circulando por todos lados. Me avisan de ciencias políticas que hay estudiantes de psicología buscando el aula, de la Facultad de Ciencias Médicas, hay gente buscando el aula, de la agrotécnica de Casilda, hay estudiantes buscando el aula. Para los que están en el Facebook, les doy la opción de que entren al Meet, así si entramos en diálogo y en debate podamos participar de una manera más ágil. Pueden estar en ambos canales. Yo a veces hago eso cuando veo el Mundial. Pongo un canal y pongo el relato de la radio, porque no me gustan algunos relatores de fútbol, entonces suelo hacer eso. Es una cábala que hago desde el Mundial 74. Tenía un año, ya era una cámara de mi padre. Ponía Canal 7 con la papa arriba del edificio. No sé qué propiedad tenía la papa que hacía que las ondas se concentren y se veía mejor la televisión que venía por ahí. Y la radio.
Ayer miramos un ratito el partido del Paris Saint-Germain y cada vez que agarraba la pelota Messi le gritaba a los rivales: no lo toquen, no se acerquen, no lo marquen, hagan un cerco perimetral. Ahora, estamos en manos de Scaloni. Si no ganamos el Mundial o quedamos afuera en primera rueda, vamos a pasar fin de año atrincherados. El Mundial 2002, pero había que levantarse muy temprano para ver los partidos. Yo creo que Bielsa hizo un servicio a la comunidad. Yo creo que a semifinal no llegaba, yo no llegaba vivo, porque no me voy a despertar a las 2 de la mañana para ver un partido. Y en noviembre. Los mundiales son en julio. Hay que salir con el... ¿Cómo salís con un gorro en verano festejando? ¿Cuántas veces podés saltar? El que no salta es un inglés con 43 grados de temperatura. No se puede. Todo pintado, transpirado, no hay maquillaje que te aguante, todo chorreado, parecía, ¿viste? Es una, ¿cómo se llama? Una isla flotante mal hecha, que se derrite todo así. No se va a poder festejar. Imagínate salir a festejar un triunfo de Argentina a la 1 del mediodía en el Monumento, con el sol acá. No se puede jugar un mundial así. El que no salta es el que un solo salto. Es un inglés. Eso es epistemología pura. Dícese que todo inglés es aquel que no salta. Entonces usted dice, el que no salta es un inglés, y si no salta es inglés. Es una cuestión positivista. Es un test. Para los que se preguntan, bueno, va entrando gente, creo que estamos batiendo todos los récords. Hay gente deambulando, me avisan de Zavalla, de la Facultad de Agronomía, que hay gente preguntando dónde es el aula. Tomamos 2 o 3 minutos más. Bueno, no sé si algunos estudiantes que van al recuperatorio del parcial por decisión propia, yo voy a estar subiendo la consigna hoy y para presentar a más tardar el miércoles que viene. Y la consigna va a ser muy parecida a lo que rindieron sus compañeros en el parcial. Así que no os desesperéis, no presentaré nada extraño. Va a ser un trabajo, como fue la otra vez, va a presentar en comunidades, porque si eran muy poquitos pensaba tomarlo en examen oral, pero son más de 5 y eso llevaría mucho tiempo. Buen día. No di a conocer la lista de los estudiantes que rindieron o presentaron trabajo para la promoción, porque si lo presentaba hoy no iba a haber nadie, como suele suceder en este tipo de acontecimientos. Entonces, como estamos en hebra del Gran Hermano, hay que generar ese suspenso innecesario y una polémica absurda sobre las cosas. Bueno, no he visto la emisión de este año en absoluto, ya hace varios años que no miro el Gran Hermano. Me postulé en varias oportunidades para entrar, fui rechazado y eso me dolió mucho. Yo creo que mi perfil daba. Pero bueno, la producción no me tuvo en cuenta. Así que me ofendí y no los miro más. Aparte, ¿cómo te vas a meter en el Gran Hermano y ver el Mundial desde dentro de la casa? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Eso es ser un pendepatria. Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, sigue entrando gente. Para los que no me conocen, soy Sebastián Greenblatt. Los que vienen por primera vez, soy el profesor titular de esta cátedra. Si escucharon hablar de mí a lo largo del año, soy yo la persona que dio las clases en este espacio. Siempre hay una primera vez para todo. Más vale tarde que nunca, decía un viejo refrán. Y vamos a dar comienzo
He corregido alrededor de 30 trabajos, lo cual es un desafío para mi aparato psíquico bastante importante, en un lapso de 2 días, con la trampa de que había trabajos presentados por cada miembro del grupo. Entonces yo empezaba a leer algo y decía, pero esto yo ya lo leí. Así que iba y venía con todas mis pantallas, porque pasaba la lista. Porque a ustedes les debe haber llegado la nota en comunidad, ¿no? Entonces ya no hay más misterio. ¿De qué carajo voy a hablar? Bueno. Claro, encima, eso es la sociedad de control. Eso es la sociedad de control. Que todo lo que hacemos queda registrado y visible en algún lugar. Entonces, bueno, no hay misterio sobre todo esto. Pero vamos a dialogar un poquito, voy a hacer un breve comentario general. Están todos los trabajos aprobados y la verdad que estoy sorprendido por las producciones que ha habido. A grandes rasgos, todas las producciones han denotado una lectura comprometida, una comprensión en la mayoría de los casos profunda de los temas. Hay algunos trabajos que se la jugaron un poquito más, por así decir, trabajaron ideas propias muy interesantes, algunos incluso se tomaron el atrevimiento de hacer una ampliación bibliográfica pertinente, cosa que celebro enormemente, porque una cosa es ampliar bibliografía y otra cosa es ampliar con pertinencia. Mi padre siempre contaba una anécdota de un amigo de él que en biología de primer año había aprendido un tema, ponerle la célula. Y hablando de la célula, aprobó todos los exámenes de biología de primero a quinto, porque él decía, es lo único que yo sé, y le preguntaban sobre, no sé, otra cosa de la biología y él hablaba de la célula. Y le preguntaban sobre, no sé, mamíferos, mayor y él hablaba de la célula. Entonces decía, pero usted habló de otra cosa. Y bueno, pero es lo que yo estudié, decía. Bueno, y así fue logrando, mediante ciertas manipulaciones, evidentemente la anécdota debe estar claramente distorsionada con el tiempo, solamente los fines de ser gracioso y como ejemplo, bueno, en psicología ocurre bastante, que alguien habla de un solo tema durante toda la carrera, que evidentemente pega con todo, como el tucán en la musculosa, en verano, vos tenés un tucán en la musculosa y pega con todo. La podés usar para todo y va a quedar bien, vas a ser elegante. No, en este caso diría que ha habido un trabajo bastante interesante, una buena articulación entre las unidades. ¿Tenés la lista a mano? Sí. Si brevemente un miembro por grupo o los grupos unipersonales, que hubo también gente que presentó el trabajo en soledad, quieren comentar brevemente, hacer una breve reflexión sobre el trabajo, la asignatura, y a lo mejor después quisiera destacar algunos trabajos en algunas cuestiones puntuales. O sea, la gente que está en el MIT, vamos a saludarlos, pueden participar. Gracias. Gracias. Tienen la palabra. A modo de reflexión de cierre del año. Voy a usar una técnica muy compleja, que me llevó muchos años estudiarla. Cuando suceden estas cosas, ¿usted qué está pensando? Hice trabajo sola y no me hubiera gustado hacer eso. ¿Qué le hubiera gustado, perdón? No, solo el grupo tal vez. Bueno, no me hubiera gustado. La primera vez que me trabajo sola, en general, en mi comisión, la chica con la que estoy, hicimos el trabajo de caído. No producía nada, no sé. Un poco que me lancé a hacer eso. Nada, pensaba que era el
primera experiencia en general hemos sentido un trabajo en grupo. En realidad el trabajo se puede hacer en grupo, no es obligación. ¿Y cómo le fue? Fructífero también hacerlo en grupo a veces. Depende. Bueno, no, me fue bien porque lo haces más rápido solo, eso es una gran idea. O sea, va a tener que hablar con muchas cosas. ¿Y sobre qué escribió usted? Porque yo leí los trabajos, pero no tengo asociado los trabajos con los autores. No, yo hice como una articulación conceptual, no terminé ni idea. Pero bueno, No está tan... nunca se abarca todo. Lo digamos está bueno que te llegás. O sea, como que te obligás a tomar el tiempo que da después. ¿Y cómo se sintió solo? Bien, es un poco más eficiente todo. O sea, como que vale un poco más. Tanto hablar del otro en esta facultad y al final el otro es una molestia. Por eso me da una pregunta, digamos, porque termina siendo un poco más práctica, no de verdad. Claro, Robinson Crusoe en una adelantada. Claro. Bueno, todo tiene su. Por eso. Sí, Lacan se olvidó decir el otro que no moleste. Si no tiene nada para aportar el otro, mejor solo. Mejor constituirse solo como sujeto. Claro, sí. Estoy de acuerdo con usted. Bien. ¿Usted qué está pensando? Yo también le hice sola, ¿Qué puntería que tengo? sí, no, yo le hice sola, pero porque tengo entre el práctico de los trabajos como que por ahí es muy lío y como era recorrer todo y como que la articulación y todo, yo pensaría otra persona. Me pareció un poco más, la verdad, me gustó como articular y en especial en tomando de arte. A mi opinión, hay cosas que son un poco más articulables. Como que me gustó más la idea y me pareció un poco bueno poder articular todo el programa, porque ahí como que hay que ver las cosas. Y las distancias como empezaron. Hay un montón y como me olvidó de uno. ¿Qué? Yo le hice el trabajo de promoción que no tenía la posibilidad de una universidad. Así que O sea, usted vino por amor al conocimiento. yo vengo porque para mí los teóricos son tan importantes como el práctico. Ajá. Por eso. Gracias por su actitud. Es raro verlo eso, pero es una emoción realmente. Que alguien no venga con un fin práctico, concreto en estos tiempos, realmente es digno de admiración. Y más a las 8:30 de la mañana. Bueno. ¿Y las compañeras? Nosotros sí, claro, hicimos el trabajo local y tomamos el lugar con la violencia en la escuela. Tomamos 3 noticias, una a nivel nacional y otra a nivel internacional. Y bueno, desarrollando un poco cómo se fue, digamos, desarrollando la línea de contribución educativa a lo largo, digamos, de todo el contexto histórico. Y bueno, que lugar dio tiempo para la violencia. Como que, perdón, no habíamos trabajado sobre la propiedad de que empezamos a hablar mucho de, me acuerdo que también en el práctico de las problemáticas fábricas. Entonces, digamos, buscar algo más allá de algo, más problemas de pensar con algo, bueno, traer la violencia que es una problemática fábrica hoy en día y que capaz no se ve o no se abarca de la misma manera. Y entonces, bueno, decidimos hacer esa articulación fábrica, pero trayendo decir, bueno, una problemática es la violencia. ¿Qué pasa en las instituciones? Y como decía Puchi, comparamos. Acá en Argentina, como en la internacional es la que nosotros vimos que está pasando en Estados Unidos, que por ejemplo hay una masacre donde van con hiperactivos, digamos. Entonces también hablan de diferentes tipos de violencia que se pueden presentar en la escuela y también el rol que cada, digamos, que los profesionales tienen ahí. Son pegados. ¿Qué se entendería por violencia? Es una palabra muy amplia. Podemos participar todos, obviamente. ¿Qué entendemos por violencia? ¿Solamente la agresividad?
qué modos de violencia podemos encontrar en una institución, en la comunidad humana, por así decir, no hace falta. Bueno, Piero Olañera habla de violencia primaria y violencia secundaria. A ver, Daniel, un segundito, porque parece un radiotaxi como se escucha aquí. De nuevo, por favor, Daniel, vamos a subir el volumen. Digo que Piero Olañera habla de violencia primaria y violencia secundaria, y la violencia que es, digamos, inevitable, y la otra violencia se puede o se debe manejar. Digo, me parece que hablar de violencia en general no dice mucho. Sí, a ver, tiene razón Daniela, esa es la concepción de Piero Lanier, que bueno, no la pudimos desarrollar, pero la violencia primaria Piero Lanier la entiende como una violencia necesaria y que se vincula con el orden de lo necesario, la violencia secundaria con el exceso. Y Olanier lo vincula con la escena constitutiva del psiquismo, pero podríamos extenderla a toda instancia de la vida. O sea, hay un grado de violencia necesaria. Le dice violencia probablemente por el clima académico de la Francia de fines de los 60, con un concepto que irrumpe, que es el de violencia simbólica de Bourdieu. Y violencia simbólica no es me hieren más tus palabras que tus actos. La violencia simbólica es esa violencia, la palabra es polémica a mi juicio, ¿sí?, que transcurre con la anuencia de las personas y que tiene una finalidad constitutiva. ¿Cuáles serían, por ejemplo, dos íconos de la violencia primaria? Y es insuficiente el ejemplo. Por ejemplo, la lengua materna, el nombre propio, es algo que uno no elige. O sea, si uno le dijera, no, yo no le voy a poner un nombre a mi hijo o hija, y quiero que se lo ponga a esa persona misma, no soy progresista, soy psicótico. Yo no le voy a transmitir ninguna lengua, sino que él mismo la cree. Entonces solamente nos remitiremos al infante con sonidos guturales, para que cree la lengua y no imponerle nada. Eso no es ser progre, eso es ser psicótico. Bueno, convivimos con algunos discursos un tanto psicotizantes hoy en día que parten de ciertas racionalidades, pero después, como diría Freud, derrapan con facilidad. No lo diría así Freud, obviamente, en el malestar en la cultura, pero eso lo encontramos. Ahora, la violencia secundaria es una violencia, bueno, esto que acabo de decir no sería violencia primaria, sería violencia secundaria difuminada en violencia primaria, porque no deja de ser muy violento, como cierta discursividad social se antepone a cierta espontaneidad constitutiva de los sujetos. Algo de esto hoy en día pasa, la ideología ha reemplazado a la teoría. Y esta violencia primaria, muchas veces disfrazada de consensos sociales, impacta y rompe antes de construir o no permite que se generen condiciones constitutivas. Salud. El problema es que enunciarlas se vuelve bastante complejo, porque ¿cómo enunciás que ciertos consensos de época en realidad son violencia secundaria cuando hay un montón de personas convencidas de que están cambiando el mundo? No lo están cambiando, lo están destruyendo. Eufóricos y convencidos, lo están haciendo papilla. Bueno, la historia de la humanidad, que lleva más tiempo que nuestras vidas, podemos encontrar claros ejemplos de todo esto. Los grandes movimientos genocidas del siglo XX, los grandes proyectos genocidas del siglo XX fueron movilizados por personas que estaban eufóricas. Nunca se destruyó tanto con tanta alegría. Bueno, es lindo destruir las cosas alegres, yo lo he hecho muchas veces en algunos cumpleaños, en algunos eventos, pero bueno, no vengo a hablar de mí, supongo que esto no les importa a ustedes, a modo solamente de ironía, pero convivimos con esto, la especie humana convive con esto. No nos lo podemos sacar de encima. Y no estoy diciendo ninguna innovación, esto es el Freud del malestar en la cultura.
O sea, pensar que cada vez que avanzamos eufóricos hacia un mundo mejor, tenemos que mirar si nuestra sombra no está rompiendo todo. Es una pregunta, esto es lo que yo por lo menos entiendo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es vivir advertido de este potencial destructivo del ser humano. Entonces, cuando aparecen frases fuertemente idealizadoras de las cosas, yo siempre miro el espejito retrovisor y digo, no vaya a ser que detrás de mi avance no quede nada. Es simplemente eso. Ahora, si uno lo advierte y otro se ofende, bueno, es una época peligrosa. Cuando el pensamiento crítico se encuentra, cuando uno simplemente advierte esto, che, ¿no será que estamos un poco pasaditos de rosca con todo esto? Dicen, no, vos le estás haciendo el juego a la derecha, vos le estás haciendo el juego al otro. Entonces no estamos pudiendo pensar. Cuando no se puede pensar, o pensar empieza a ser más problemático que no pensar, estamos viviendo una época de cierta potencialidad, siguiendo a Piero Lanier, no sé si psicótica, como diría ella, pero sí un potencial de enloquecimiento y de destructividad considerable. Más en un tiempo como el que estamos viviendo, cuyos dispositivos y técnica permiten destruir el mundo con relativa facilidad. En los orígenes de la humanidad, por más que yo me enoje mucho, a piedrazos no iba a destruir el mundo, menos a palazos o con un arco y flecha, pero hoy en día uno puede apretar un botón si tiene los medios y puede hacer demasiado daño. Así que bueno, violencia es algo bastante amplio, ¿no? Incluso hay una serie que a mí en su momento me gustó mucho, salvo la última temporada. No estuvo mal, pero podría haber estado mejor, que es la célebre House of Cards. ¿La vieron? Bueno, si tiene tiempo alguna vez, véala, pero ahí se ve claramente la diferencia entre modo y forma. O sea, los modos con los que se maneja una de las protagonistas, Claire Underwood, es muy dulce, ella es muy suave, tiene formas, tiene modos encantadores. Ahora su forma es bastante cruel. O ciertos negocios donde te atienden de una manera muy amable, pero el sistema es muy cruel. El sistema, por ejemplo, de contestadores automáticos. Uno tiene un problema serio, llama, te roban el celular. Que hoy en día que te roban el celular es un problema serio. Porque con quien, si te perdés el contacto con tus grupos de WhatsApp, no existís más. Por ejemplo, no podés acceder a tu Facebook en tiempo, a tus redes sociales. No podés ver Instagram. Hay gente que ha colapsado por no poder ver Instagram. ¿Dónde está mi Instagram? Y entran así convulsiones. Bueno, no, porque mucha información vital para todos nosotros, claves, tarjeta de crédito, etcétera, funcionan desde ahí. Lamentablemente esto, quiera o no quiera, el mundo va en esa dirección. Entonces, llama, perdí el celular. Si perdió el celular, el error, marque 1. Marca 1. ¿Usted quiere hacer la denuncia? Quiero hacer la denuncia. Si quiere hacer la denuncia, marque 5. Usted va a hacerlo, bueno, y al final te vuelven al 1 de nuevo y te quedaste desesperado, angustiado, media hora dando vuelta en una rueda de teléfonos celulares. Entonces, ya irritado, vas a la sede donde te vendieron el celular, entras con un palo, queriendo romper todo porque te enloquecieron, y el violento sos vos, te saca la seguridad y te meten en cana y te atiende una persona y dice, por favor, diríjase a mí con educación, yo le estoy contestando, usted hizo la denuncia. Entonces el tipo se desespera, entra a patear cosas, a revolear gente, que evoca el final de Titanes en el ring de los años 80, cuando todos se subían al ring y peleaban, la momia blanca, la momia tagarada, todo eso, están todos peleando y el violento sos vos, porque te enloquecieron. ¿Dónde está la violencia? En el que reacciona, probablemente. Simplemente chocando el auto contra la entrada no hubiera evitado tanta violencia. No, esto es un chiste, bombita, por ejemplo. Ahora, ¿dónde está la violencia? Cuando una persona está bajo un estado de angustia y escucha esa forma amable, o sea, nadie lo maltrató en el sentido de que le contestaron mal. Bueno, las instituciones tienen mucho de esto.
Pasa mucho esto. ¿Dónde estaría la violencia acá? En la reacción de la persona desesperada, en un vínculo asimétrico con los dispositivos, o en un dispositivo que no te escucha y te enloquece. Profe, yo pensaba, buen día, por ejemplo, en el ámbito educativo, pretender pedagogizar, pretender disciplinar completamente al alumno, lo pienso como violento, en tanto siempre va a haber algo irreductible. Acá también podemos pensar en esta unión de la antropología con la disciplina, como esa irreductibilidad del ser humano, desde la moralidad, a lo mejor que se piensa disciplinar, que se piensa pedagogizar en la escuela, es violencia también. El pedagogizar a Yelén, dice usted. ¿Cómo sería? Tratar de encauzar, digamos, al alumno por un solo rumbo, sin ver las singularidades, las particularidades. Lo que es también el esto de la discusión en el síndrome de sordo, que plantea Leitman, como esa tensión entre lo constitutivo y entre lo antropogénico y lo disciplinar, que siempre va a haber algo irreductible que no se va a poder disciplinar. Ajá. ¿Qué le parece a los demás lo que dice ayer? ¿Escucharon? El vos. ¿Qué escuchaste? ¿Ayer puede repetir su idea, por favor? La pulsión pretende educar lo pulsional de acuerdo a los ideales sociohistóricos culturales. Claro, esa frase resume un poco el pensamiento que tengo, digamos. No sé si lo voy a poder repetir igual, pero... Está bien. Desde esto, que me parece que una significación de violencia también podemos pensarla como pretender disciplinar la parte irreductible que, bueno, tiene que ver con lo funcional, el alumno, por ejemplo, con la pedagogía en el ámbito educativo. Está bien, Ayelén, pero la pedagogía nos presenta una paradoja. Aceptemos esta paradoja. La pedagogía va dirigida a un sujeto en constitución, en formación, que al mismo tiempo piensa. Esa pedagogía que afortunadamente en la Argentina no existió mucho, a la que se refiere Freire como educación bancaria. Acá en la Argentina, salvo durante cierto periodo normalista, nunca logró ser fuerte. La educación argentina se caracterizó siempre por seguir las líneas de la nueva escuela. Esto también merece muchas veces salvar a la institución escolar diría yo, de cierta demonización, de pensar que salimos de la institución escolar con la cabeza cuadrada, cuando la experiencia muestra que no es tan así. Ahora, la pedagogía impacta sobre un individuo o sujeto que piensa, no puede desconocer que piensa, pero al mismo tiempo no puede evitar presentarle la cultura. Porque si todo proviene de nosotros mismos, como un constructivismo, llamémosle idealizado, ¿cómo podríamos entender la teoría de la relatividad, las operaciones más complejas? Y al mismo tiempo, algo que está en la base, lo decía Vygotsky, si alguien alguna vez lee a Vygotsky en profundidad, fue un autor realmente maravilloso, o el constructivismo social tiene textos muy interesantes, es que la cultura también va en contrasentido muchas veces de nuestra creencia. Y la pedagogía tiene esa función, de que el mundo no es lo que yo creo. El Freud del porvenir de una ilusión es radical en esta posición. La ciencia va a ir disolviendo estas ilusiones. En esto, texto que no se da mucho en esta facultad, porque Freud ahí tiene una impronta fuertemente de convicciones positivistas de época. Y yo no lo cuestiono. No lo cuestiono
en el sentido amplio del término, por supuesto. No es que hay que creer y decir amén después que uno lee una frase de Freud, pero no hay que confundir lo que es, en ese caso, sigamos con el ejemplo anterior, violencia secundaria. A veces es violencia primaria, que alguien nos muestre que el mundo no es como nosotros creemos, ni que lo que nosotros vemos realmente es. La pedagogía tenía esa ilusión, ese objetivo de poder abrirnos los ojos, de sacarnos de la caverna platónica, si se quiere. Ya me puse muy profundo. Cuando uno evoca la caverna platónica es porque ya está logrando una profundidad tremenda en lo que está diciendo. Entonces, bueno, cuando algo es una imposición y cuando algo es realmente un despertar hacia el otro, cuando la gente, por ejemplo, hace análisis, a veces el análisis es un golpe duro al narcisismo de una persona. Freud tiene conceptos extraordinarios sobre esto, un concepto como el de desmentida. Muy complejo, o sea, la desmentida es un concepto muy complejo y está elaborado cuando se estaba confeccionando la Alemania nazi. No es cualquier momento, cuando alguien dice la desmentida, es decir, vos a alguien le mostrás una evidencia y esa evidencia sucumbe frente a una creencia colectiva. Hay una película, bueno, está un tanto desgastada la imagen de este cineasta, pero vamos a mencionar solo su vertiente, bien, solamente su vertiente artística. Ahí, Daniel, leemos tu comentario. Es una película de Woody Allen, creo que se llama la película, siempre me la confundo porque sacó junta y creo que es Conocerás al hombre de tus sueños, donde el concepto de desmentir está trabajado de una manera extraordinaria. Se trata de una mujer que perdió un hijo y, bueno, su marido la deja y empieza a salir con una mujer mucho más joven, que es Anthony Hopkins, el actor que empieza a salir con una mujer más joven, no para de hacer macana ese hombre. Y esta mujer, la hija, la ve mal, la ve deprimida y la manda de una adivina, que le tira las cartas y tarot y quiere esas cosas y le parece a la hija una actividad inocente que la saca a la mamá de ese cuadro de angustia. La cuestión es que la adivina y la tarotista solo le dice lo que esa mujer quiere escuchar. Entonces solo le dice lo que ella quiere escuchar. Y hay una escena que empieza cómica y se transforma en algo, al menos como lo viví yo, fuertemente angustiante, cuando le quieren explicar algo y esa mujer todo lo justifica desde lo que ella quisiera escuchar. Y se vuelve impermeable al mundo externo. No hay forma, eso es la desmentida. Bueno, allí es donde nosotros tenemos que desarrollar una escucha sensible. La pedagogía también tiene esto, porque transmite la cultura. Y en tanto transmite la cultura, muchas veces nos va a mostrar que a lo mejor algo que nosotros creíamos no era tan así, algo que nosotros escuchamos en casa no era tan así. No es que hay otra verdad, a lo mejor, o que hay otras versiones, hay otras maneras de interpretarlo. La matemática, ¿cierto? ¿Cómo la podemos desarrollar solos si no nos la transmite la cultura? Entonces, en esto, Ayelén, creo que nosotros, por lo menos desde la psicología en la educación, tenemos que poner en tensión esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra sensibilidad en la escucha. ¿Hasta dónde hay una imposición de la pedagogía o hasta dónde hay una resistencia a incorporar la cultura? Sí, desde ya lo pensaba de esa manera, como una tensión entre estas dos posibilidades, porque hay algo que se escapa, si no hubiera sido la utopía de la modernidad, estaría cumplida. Me refería a eso que se escapa eliminando la tensión entre estas dos cuestiones, no producir la desmentida, tampoco la violencia que puede llevar en el ámbito educativo, no respetar la singularidad del alumno, los tiempos de aprendizaje.
Está bien, ahí un poco el comentario de Daniel decía, claro, el asunto es seguir pensando que lo que hay es un campo de tensión entre exigencias pulsionales y culturales. No hay lo uno o lo otro, en todo caso lo que hay son ideales. De Belén, no de Daniel. Ah, es de Belén, no de Daniel, perdón. Y yo que me iba a decir, qué bien que leí sin lentes. Daniel levantó la mano. Sí, Daniel. Sí, agregar un poco más digamos, a la olla. Se escucha. Nosotros hicimos un trabajo donde, digamos, como introducción a lo que voy a decir respecto a esto que están hablando de la pedagogía, en donde lo que tratábamos de hacer era ver distintos lugares donde se puede leer esta tensión entre antropología y disciplina. Y en el caso particular de la pedagogía aplicada a eso, lo que tratamos, porque me parece que, digamos, cierto que la pedagogía se dirige a un sujeto que piensa, etcétera, etcétera, y trata de mostrar la cultura, pero también tiene un costado que puede ser iluminador si el practicante de esa, digamos, el ejecutante directamente, el docente, tiene alguna fina sensibilidad en ese sentido. No es un aparato rígido y nada más. Que la diferencia de resultados se juega para un lado o para el otro según la escucha del docente. Y nosotros pusimos un ejemplo ahí de una de las cosas que desarrollamos es un docente que cuenta que fue rescatado y es un escritor importante, que fue rescatado por un profesor francés, que lo escuchó en su singularidad y dijo, esto nunca va a poder hacer, tendría que irse a la política. Entonces le dijo, vos de acá para adelante me traes todas las semanas una novela, un capítulo de la novela bien corregido, elaborado, qué sé yo, y el tipo quedó agradecido, dice que eso le salvó la vida, ¿no? Entonces me parece que la pedagogía implementada en términos de un dispositivo tiene además una vuelta de tuerca en cómo ese docente aplica ese dispositivo, cómo lo pone en juego, en el aula, en un caso particular. Ahora vos fíjate, Daniel, el ejemplo y aprovecho para felicitarlos por el gran trabajo que hicieron, porque es uno de los trabajos que hizo una ampliación muy pertinente, pero alguien te diría que ese docente fue más allá de la pedagogía, y otro te diría, eso es la pedagogía. También pero sí, siempre se discute con el tema de la frontera, porque en definitiva cuando uno hace una clasificación la hace para poder entender, pero después los límites son difusos, después los límites están sujetos a qué lee en esa circunstancia concreta ese individuo concreto respecto a una problemática concreta. Entonces ahí empiezan los extremos, ¿sí? También. Bien, ahora esta es una buena pregunta porque ¿qué lugar tendría un psicólogo frente a una situación como esa? Porque ahí estamos dentro del plano educativo, como si dijéramos con un médico. Un médico puede hacer un diagnóstico y dice, ordena cierto tratamiento, prescribe ciertas cosas y desconoce el contexto donde eso se aplica. Entonces alguien diría, bueno, la medicina es algo que baja, y otra cosa diría, no, la medicina también debe pensar en la singularidad del paciente. Bueno, ahí hay algo que conecta cualquier acción humana con, yo diría, el arte, pero no el arte en el sentido artístico de que, bueno, el profesional debe pintar un cuadro, componer canciones, no me refiero o bailar, por ejemplo, me refiero a entender el arte en la medida de la creación y de la singularidad, de poder movilizar las cosas. O sea, además del caso que menciona acá el compañero, la pedagogía francesa se ha caracterizado históricamente de ser muy rígida y de tener instituciones muy rígidas. Piensen que en Europa las escuelas descienden del saber escolástico y tienen una muy fuerte impronta de un sistema educativo, de una pedagogía muy rígida. La pedagogía europea es una pedagogía muy rígida. No fue así el caso en la Argentina desde sus inicios, porque la pedagogía argentina con la ley 1420 no nace como una continuidad por otros medios de la escolástica, del sistema de las iglesias. Tuvo otros procedimientos. ¿Qué les parece? ¿Qué podría aportar un colega nuestro, nosotros, frente a una situación así? ¿No? ¿Qué podemos entender de esa situación? Hay un autor brasileño, Paulo Campos, que habla
recupera de la medicina la idea de que ciencia y arte, ciencia en el sentido del manejo de conocimientos normatizados, y arte en el sentido de la invención, en el sentido de cómo aplicar en determinadas circunstancias, y eso yo lo leería como salirse de la norma, incluso cuando la situación lo amerita. Pero estamos siempre adentro, me parece, de esta cosa que decía Deleuze, se trata de un largo aprendizaje, una larga capacitación, y uno tiene que elegir las herramientas. Y en cada caso que elegir. Y me parece que la tarea del psicólogo es eso, por lo menos lo que yo me preparo. La tarea del psicólogo es entender qué me sirve más ahí para intervenir. Poder leer y después apelar a lo que sea. Y a veces hay que hablar de los filósofos, también toda la comunidad para darle clases de embarazo. También pasa eso, ¿no? Porque este es el campo de Bourdieu, ¿no? Un sistema donde hay tensiones y se disputa poder, se disputa no solamente desde lo discursivo, sino también desde lo económico, concreto. Bien. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Otros trabajos? Profe, antes que siga, le quería decir que cuando habló de violencia me hizo acordar un texto que habíamos tenido un práctico, que hablaba de la violencia por abandono, digamos. Como que, más o menos por ahí iba el tema. Como que como ahora con las instituciones, como que dejan desamparadas a las personas, digamos, algo así, o desaparecen. Y antes la violencia era por otro lado, por la acción, por control, así más directo, digamos. Por ejemplo, no sé qué pasó en el edificio que había cambiado el consorcio y era una empresa, y prácticamente la pandemia. Estamos como, bueno, así. Y antes había una persona que vos ibas, le decía y le decía cosas, por ejemplo. Claro, y después de que no te contestas 3 veces vas enfurecida porque te pierde agua al techo y vivís como los locos Adams con un microclima de agua que te cae todo el tiempo, la violenta sos vos, la vamos a sacar con la seguridad y vos vas toda llena de yeso en la cabeza porque se te cae el edificio encima y el violento es uno. Está bien, eso no justifica cualquier tipo de reacción, obviamente, pero la asimetría enloquece. La asimetría tiene esa capacidad. Ahí me gustaría agregar algo que le iba a decir antes, pero bueno, vuelve el tema, así que lo digo. Esa violencia, porque yo lo digo esto porque yo lo hice, de primera fuente, a veces genera resultados. Digamos, yo una vez entré a propósito adentro de un local de Comer, que en el momento sería hoy Movistar, en la Libertador, ahí en Martínez. Cuando esperé a que estuviera todo lleno de gente, hacía varios meses me habían facturado 5.000 dólares y nadie me podía explicar por qué y no me lo sacaban. Entonces me cortaban el servicio por parte del pago. Entonces entré y dije, ¿quién carajo se va a hacer cargo de esto? Y se me tiró mi palomita en mi guardia de seguridad y soltaba y se hizo un dije, yo no me voy ni me lo arreglaron. Me lo arreglaron ahí. Entonces digo, a veces esa violencia o ese mostrar que uno puede decir que no también ayuda a que algo cambie, ¿no? Como diciendo, mientras nosotros decimos no tenemos más remedio, y en eso también está la heterodoxia. Bueno, uno dice no tenemos más remedio, se somete. Y cuando dice no, yo acá no pasa esto, bueno, esto es intolerable, acá me prendo. A veces produce. Bueno, está bien, entiendo la indignación, está bien, estamos por ahí hablando de muy amplio el tema. El tema es que, más que nada, primero que la violencia no es un valor, diría yo. Es un producto de la interacción humana. Y en ese caso, usted, Daniel, se estaba defendiendo. Esta frase de la no violencia como un hito, bueno, es entendible en cierto contexto, en otro no. Sí. Como dijo una vez un pensador, dijo, bueno, Auschwitz no fue liberada con una suelta de globos en la puerta ni soltando palomas. O sea, hay veces que la violencia hay que ejercerla. El tema es que si, Daniel, usted empezaba a descuartizar a todas las personas que estaban ahí adentro y entraba con explosivos y
y no tenía tope esa violencia, usted ejerce una indignación y un enojo acotado a la situación por la que se siente atropellado. Ahora, si eso justifica una matanza, empezar a atentar contra todo local de esa empresa, armar una célula y además sostenido, obviamente, en un episodio racional, pero también desmesurado en la medida de que eso progresa, estas cosas, bueno, convivimos habitualmente. O sea, estos chicos a veces que entran a las escuelas y ejecutan gente adentro de, sobre todo un fenómeno que sucede mucho en Estados Unidos, acá hubo un episodio en el sur, eran chicos que habían padecido lo que hoy en día se conoce como bullying, o habían tenido algún tipo de padecimiento, o digamos una vida a grandes rasgos, y este es el signo de grandes rasgos, desadaptativa. Ahora, si eso justifica entrar con un fusil de asalto a un aula y matar gente porque sufrieron en la infancia, es un problema, porque también la gente puede pensar y a lo mejor puede reflexionar y decir, sí, a mí me cargaban de chico por esto y lo otro, bueno, pero no, reflexionar, cambiar, señalar esa crueldad, sancionarla cuando se produce, evitarla, también cambiar, porque a veces las personas o los chicos tienen conductas que generan rechazos en los compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, pero otra cosa es que se despierte el ruido y la furia, como diría Macbeth, ¿no? O Faulkner, ¿no? El ruido y la furia. El ruido es no poder pensar y la furia es la plena descarga de la agresividad. Entonces, bueno, estamos frente a estos episodios donde a veces el ruido y la furia parecieran estar justificados en algunos casos. Ahí también yo debería preguntar antes qué lugar tomaría el psicólogo, que haría uno, no sé, también de decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? A indagar un poco más, no decir, bueno, porque o sea, hizo esto, vamos a no, ver qué hay ahí, y también crear dispositivos que, bueno, era otro de los temas que nosotros hablábamos, que vayan, no por lo que estoy hablando, sino también desde otra mirada, y ver qué está pasando, no solamente algo porque entonces hizo eso por lo otro. Entonces tratar de resolver también desde eso donde se va a posicionar y ver también qué está pasando aquí, ahí, y por qué llegó a eso. Sí. Sí, Belén. Justo con lo que dice la compañera, yo justo estaba por hacer esta observación, que muchas veces con estos análisis no escapamos del moralismo occidental, porque pienso, por ejemplo, si bien es un personaje ficticio, pero hay un montón de ejemplos reales, como Rosita Rodríguez de la película, ¿no? En la que vuela el coso de la grúa donde llevan los autos. Hay una cuestión muy moralista que
sería interesante, porque está, ¿no? El uso social está, es interesante poder teorizar respecto a qué pasa en la Disculpe, Belén, pero se escucha muy mal. no quede tomada en discusividad social, que no queden tomados por esta discusividad social, pero que bueno, que haya alguna sensación respecto de la crítica, porque hay algo que lo sociocultural está creando en lo de Castoriadis y que no podemos relegar de eso de alguna manera, ¿no? Habría que teorizar. Belén, yo lo que creo es que uno, por lo menos desde una posición analítica, no tiene que tomar algo a priori como bueno o malo. Y esto también en algunos trabajos yo lo quería también señalar, porque el analizador también devela nuestras preconcepciones de las cosas. O sea, cuando nosotros abordamos una problemática y la presentamos, también estamos exponiendo el punto de vista del observador. Esto, en los textos clásicos del análisis institucional, fueron personas que escribieron libros larguísimos, con muchas cuestiones, pero llamaban el fenómeno Heisenberg, que es que el observador es parte del experimento. Entonces, a veces tomamos, cuando marcamos cierto analizador, ya estamos condicionando el campo. Estamos mostrando algo. A veces el análisis institucional se lo tiende a entender, disculpe Belén, a lo mejor no soy exacto con su intervención, le estaba diciendo que se escuchaba muy mal, pero tomar lo instituido y lo instituyente como valores. Lo instituido es malo, lo instituyente es bueno. No, en absoluto. Iba a que la cuestión es sumamente más compleja que esto. No, está Belén, esto es un aporte más allá a lo mejor de su exposición, pero estoy haciendo como un comentario general a algunos trabajos, donde no es que lo instituido es malo y lo instituyente es bueno, porque también se instituyen, el nazismo también fue un movimiento instituyente. O sea, no toda revolución es un pasito hacia adelante. Como diría Ricky Martin, también tiene un pasito para atrás. Y esto, Ricky Martin siempre fue un gran pensador. Voy a dar un ejemplo con el riesgo de que alguien me agreda, pero la revolución iraní del año 79 fue un paso para adelante y era el fundamentalismo islámico. Y esto no quiero con esto entrar en las disquisiciones y el apoyo del Shah de Irán al mundo occidental, su alianza estratégica con Israel en el Medio Oriente y su alianza estratégica con Estados Unidos era buena o mala. Ahora, en la revolución iraní colgaban a la gente de los árboles. Y fue así. Y persiguieron minorías étnicas. Y se tuvo que ir mucha gente del país. Y varias de las cuestiones que estamos viendo hoy en día en el descontento del pueblo iraní, esta revolución que ha habido en las escuelas, de las chicas sacándose la burka, eso me parece absolutamente revolucionario porque se juegan la vida. Ya murieron muchas chicas. Claro, y esa revuelta comienza con que una chica tenía la burka mal puesta y fue asesinada en una comisaría. Y esto activó un conjunto de protestas. Digamos, eso es una protesta. Porque aparte es muy, parece, usted mencionó Belén, dijo Bombita Rodríguez. No, Bombita Rodríguez era el Palito Ortega Montonero de Capusotto. Este era otro Bombita. Y parece un personaje capusotesco, la policía moral. En Irán existe algo que es la policía moral. Que hay un hombre moral y le dice a las personas quiénes están adentro de la moral religiosa y quiénes están fuera. Toda religión que se eleva al plano, llamémosle, del fundamentalismo, tiene un estado similar a este. Sea la religión que sea, lo que pasa es que hay religiones que no gobiernan. Y en Irán hay un gobierno religioso. Y esta chica fue asesinada. O sea, sacarse las burkas cuando viene el policía moral a una institución escolar y echarlo, eso es revolucionario, realmente.
Ahí está Ahí, pasando. discúlpeme, ahí para conectar con lo que hablamos antes en relación a la violencia. Yo le iba a decir, pero digo que medio por acá. Ahora que usted lo trae, digo, ahí también hay para pensar qué es la violencia para un tipo que se siente sometido a eso. Digamos, esto que nosotros decimos, que la violencia primaria, secundaria, el exceso y todo, un tipo que se pone un saco arriba de una lista de granadas y que se va a un lugar y tira, como en la película famosa es, va a un lugar y tira, vuela él con todo, tiene una concepción religiosa de lo que está haciendo. Está haciendo eso porque esa es la única misión que él tiene en la vida. Y no construye nada, porque una cosa es una violencia, llamémosle, que instituye algo. Pero ahí el medio, lo que quiero señalar es cómo el medio también, y las condiciones socioeconómicas y políticas, también condicionan qué es la violencia del exceso, o cómo se usa, o cómo no se usa, etcétera. Eso nada. Sí, y digamos que son cosas que cuando interpelan una cultura, ponen de manifiesto esas tensiones. A ver, segundo. Choca, Rafael Choca, usted en su trabajo hace una reflexión al final sobre envidia y gratitud de Klein, ¿puede ser? Desde esa perspectiva, ¿le suena algo de lo que estamos hablando? Justo siempre lo baño porque tenía que hacer mi necesidad, pero no escuché lo último, pero en relación a la violencia sería. Sí, yo la reflexión que hice le hice en relación a... ¿Puede bajarse el barbijo? Así lo escuchamos mejor. ¿Me escucha mal? Y un poco... la reflexión la pensé de la identidad profesional. Sobre los conceptos de Klein, la sociedad kleiniana. Ella toma, más que nada, el segundo dualismo de Freud, ego-titana, su muerte. Klein, por una lectura más relacionada al ser y demás, hace toda la lectura de qué valor se impone, si la gratitud en relación al objeto de nuestro espacio o no. Ya y en relación a eso lo pensaba, bueno, si el yo de la psicología o el yo del psicólogo fuese con respecto a otros objetos con los cuales puede unificarse en otras disciplinas, si lo que pesa es la gratitud para poder promover distintos intercambios que promuevan la integración incluso de ambas disciplinas, o si lo que se utiliza es idealizar a otra disciplina en detrimento de la propia, o atacar y rechazar directamente a otra disciplina por la indicación de la propia. Y desde ese lugar, te comento lo que hice en el trabajo, fue eso. Después, en relación a la violencia institucional, si vos me decís, sí, una institución tiene que convivir la psicología con otras disciplinas, conocer, incluso de mejorar la política, con la economía, pero me parece importante estar diferenciado, pero no la diferencia con los canales o con los puentes de comunicación. La diferencia es para poder lograr una interacción libre y que no se confundan las cosas. Yo desde ese lugar, no sé si fui claro, con la explicación que un poco pensada, pero... Lo que a mí me pareció interesante de su reflexión es que la gran diferencia que plantean las teorías, llamémosle, de corte psicoanalítico, es que parten de una idea que se aparta de un realismo ingenuo. ¿Qué quiere decir? Que toda acción humana está mediatizada por la fantasía, por el plano fantasmático, que el ser humano no tiene una interacción directa con la realidad. Hoy en día vivimos una época donde yo creo que no es por convicción,
sino por déficit, me hago cargo de lo que digo para todos los argentinos, esta dimensión intrasubjetiva, llamémosle así, ha sido o empieza a ser reemplazada, por lo que me hago cargo de lo que digo, cierto sociologismo ingenuo. Pensar que las relaciones sociales automáticamente y de modo directo son internalizadas y actuamos desde ahí. Es decir, si Daniel va y prende fuego un local de un teléfono celular, eso es porque esta persona está expresando las desigualdades del mundo capitalista y una especie de marxismo internalizado que eclosiona hacia afuera y está revolucionando. No, o sea, el psicoanálisis lo plantea desde otro lugar, más allá de estas relaciones sociales que lo ubican en esta asimetría. También las personas tendremos que ver cómo nos hemos posicionado a lo largo de nuestra historia en nuestras asimetrías constitucionales. Y acá el concepto, muchas veces muy mal empleado de Ulloa, de ternura, como si la ternura fuera una suerte de actitud, porque no es una actitud. Cuando Ulloa trabaja el concepto de ternura, lo pone en contraposición a un concepto mucho más complejo y profundo que es el de crueldad. Entonces, alguien frente a la crueldad puede volverse mucho más cruel, pero en el discurso social puede estar rodeado de grandes reivindicaciones, porque una crueldad previa podría impulsar una crueldad mayor. Pero socialmente está justificado. ¿Por qué? Porque de chiquito le pegaron, entonces ahora anda con un hacha corriendo a la gente en la peatonal Córdoba. Entonces, en lugar de tratar de contenerlo, hay que ir a darle el abrazo que no le dieron sus compañeros cuando era chiquito. Bueno, ahí ya entramos en una interpretación un tanto complicada. Esto lo digo en sentido figurado. Ahora, ¿por qué una crueldad que ni siquiera es haberle hecho cosas malas? También es cómo esa fantasmática se va desplegando a lo largo de un conjunto de cosas. El otro día yo voy al barbero, porque la peluquería no me da para ir, y mi barbero me pone el cuchillo acá y me empieza a contar de la serie de Netflix de Heyman, ese personaje asesino serial. Y yo le dije, Juan, hace muchos años que mi barbero, le digo, ¿podemos hablar de otro tema? Porque me incomoda hablar de este tema con un cuchillo en mi garganta. Bueno, entonces él me empieza a contar, me le spoileó a la serie, pero en sí mismo no cuenta que ese muchacho le haya pasado en la infancia, es lo que él me cuenta, yo no vi la serie, algo más que una indiferencia cruenta de sus padres. Entonces yo con el cuchillo en la garganta, mientras me lo pasaba, le digo que la indiferencia puede despertar impulsos muy crueles. Que no hace falta que le hayan hecho lo mismo para que haga lo mismo, sino que, bueno, Shakespeare. ¿De dónde brota el odio en las obras shakespearianas? Kleinianamente hablando, es la envidia. La envidia hecha trama. Y Shakespeare tiene esa habilidad muy inglés, porque se ve que Shakespeare leyó a los psicoanalistas ingleses, de repartir en los personajes características proyectivas del odio. Y termina como el demonio todo siempre, como las cenas navideñas, todos peleados, matándose, porque el odio no tiene fin, más que el odio. Yo estoy viendo la precuela de Game of Thrones, donde se empezó a pudrir la momia en la serie, en la última temporada, y vos ves cómo el odio nadie lo puede parar. El rey trata de hacer una cena para reunir a la familia y el odio persiste. Este núcleo fantasmático inherente a nuestra especie, solamente hasta donde yo entiendo el psicoanálisis lo entiende de una manera elaborable. Y que el núcleo fantasmático está presente también en todo agrupamiento humano.
Esta idea que si la gente se agrupa por sí misma, ya eso genera salud mental, es relativo. También los fundamentalismos son fenómenos grupales. Hay que ser cuidadoso con estas idealizaciones. O sea, que se alivien pensando que deben ir a matar a otro y ellos se sientan más tranquilos pensando que el enemigo está afuera y es el que hay que ir a matar. Y a lo mejor no lo matan porque no encuentran nunca los medios para hacerlo, pero no falta alguien que se le ocurre, lo despliega, lo hace y se desestabiliza todo. Entonces, al menos mi idea, independientemente si se dedican o no al campo educativo, es que estos conceptos los interpelen. Cuando Ulloa plantea la encerrona trágica, lo plantea en 3 niveles. Esto no lo escribió, pero sí lo narró, vamos a usar su expresión que tanto le gustaba. La crueldad, hay una predisposición general de nuestra especie a la crueldad, y que viene dado de las asimetrías elementales de nuestra constitución psíquica. Nadie es tierno por sí mismo porque decide ser tierno. Vamos a gobernar desde la ternura. Y ahí eso a mí ya no me huele bien cuando alguien se posiciona de ese lado. Yo voy a ser justo. Usted va a intentar ser justo, usted va a intentar ser tierno, usted va a intentar. Yo lo intento. ¿No? Y esa interpelación es una vigilancia ética que nuestro trabajo tiene que hacer siempre, al escuchar y al interpelar sobre el propio dispositivo. Esta predisposición inherente a nuestra especie viene dada, y como lo dice el mismo Fernando, citando a un autor inglés, Fairbairn, dice esta idea de que en el momento de frustración, si el bebé pudiera pensar, es decir, representar, fantasearía que en su frustración crea un otro inmensamente cruel. Y esto es independiente de la intencionalidad del otro, es una fantasía. La noción de objeto que introduce la escuela inglesa, por lo menos vamos a homenajear al gran trabajo de un compañero cuando habla, es que el objeto siempre es fantaseado, no porque no exista en la realidad, sino porque la mente lo recrea por medio de fantasías. Y que esta fantasía puede ser una distorsión de la realidad. Entonces yo puedo inventar un enemigo donde no lo hay. Puedo inventar un necesitado donde no lo hay, porque yo necesito que él necesite, y así sucesivamente. Y esto es una vigilancia epistemológica y ética que tenemos que hacer. El segundo plano es que la crueldad se puede despertar en cualquier escenario de la vida cotidiana. Cuando el compañero narra su ataque de furia por sentirse avasallado, él podría no haberse detenido y empezar a sacar un cuchillo y descuartizar a la gente, exhibirle las tripas como en Tenochtitlán a la gente que está afuera. Bueno, ¿vieron la película de Joker? Bueno, ahí se ve claramente la confusión entre el mundo interno y el mundo externo. Algunas personas leían La Revolución a partir del tipo cuando el tipo está delirando. El tipo se ve multiplicado en la sociedad. Es un delirio, desde mi visión. No está pasando eso, él ve eso. Ahora, finalmente, eso que puede ser despertado desde la vida cotidiana, ocasionalmente cualquiera de nosotros, y uno puede decir, che, me fui a la mierda, reaccioné mal, te agarré para cualquier lado, me sentí encerrado, oprimido, pero otra cosa es cuando esto está sistematizado. Y cuando hay un sistema que lo sistematiza y lo ejerce independientemente de si las personas lo quieren ejercer o no. Eichmann en Jerusalén. ¿Conocen el libro? Cuando Eichmann es juzgado en Israel, secuestrado por un comando y se lo llevan a Jerusalén, por eso el libro se llama Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt va a cubrir el juicio como corresponsal de su universidad. Hannah Arendt era una judía alemana que emigra exiliada por la guerra. El mundo se ve conmocionado porque Eichmann era el tercer miembro que estaba en la lista de personajes más buscados, y empieza a escuchar el juicio.
Y ella, bueno, está bien, yo creo que el libro es un tanto polémico en un montón de cosas, pero ella descubre, o al menos desarrolla la teoría de la banalidad del mal. Que la banalidad del mal no significa que el mal es algo banal, que es una boludez, como quien dice, sino que el mal carece de profundidad. No tiene profundidad. Es decir, una persona que cree que hace su deber puede estar ejerciendo el mal, el daño, la destructividad, sin ser necesariamente consciente o porque cree que lo hace en función de un bien mayor. Yo cumplo con mi trabajo, le dice el portero de la empresa a Daniel, y en ningún momento se da cuenta que, bueno, mire, que a lo mejor voy a ver qué puedo hacer por usted. Y a lo mejor eso alivia la situación y si tiene buena predisposición, no había que llegar a esa instancia para ser escuchado. Ahora, cuando hay un sistema que lo ejerce, como un sistema social, la crueldad queda institucionalizada. Y esto es lo que muchas veces pasa en las grandes organizaciones. Ahora, cuando alguien cree que solo hace su trabajo, puede estar incurriendo en esto si no se pregunta por lo que hace. En el libro Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman, probablemente el libro principal del autor, él analiza el caso de Jerusalén, pero también se va a proveer de una experiencia que hay una película buenísima al respecto, que es la experiencia Milgram. ¿Sintieron hablar de la experiencia Milgram? Bueno, claro, que ponían a la gente y le daban las descargas eléctricas y mucha gente llegaba a grados de crueldad importantes. Está también en una película maravillosa que se llama I como Ícaro. Bien, claro, en la experiencia Milgram, lo que se ve es que cuando alguien cree que hace su trabajo, deja de pensar. No necesitar pensar. No necesita pensar. O sea, el caso que mencionaban anteriormente de aquel pedagogo pensó, este chico no piensa de esta manera, pero evidentemente puede pensar de esta otra y le permite despliegue. Entonces, ese es un pedagogo que puede pensar. Y en el mundo hay pedagogos que pueden pensar, pedagogos que no pueden pensar, médicos que pueden pensar, médicos que no pueden, psicólogos que pueden, psicólogos que no lo hacen. No estamos exentos de perder esa capacidad. Y decir que pienso no significa que piense. Bueno, esta es la parte que yo me emociono, empiezo a decir cosas ininteligibles, y la gente aplaude, y no se sabe qué dije, pero la verdad que ha sido un estímulo leer sus trabajos porque puedo comprobar que aspirar a un nivel académico más elevado en esta facultad todavía es posible. Así que les agradezco mucho los trabajos, les agradezco mucho la participación, la lectura, y bueno, cuando recursen el año que viene seguramente vamos a hacer una experiencia aún mucho más interesante. Así que bueno, dejamos aquí.